El video de hoy será uno bastante duro. Veremos aspectos de la historia muy crudos. ¿Conocías todos los detalles sobre esta pobre dama, Megous? ¿Sabías que Klein tuvo contacto con un miembro de los psicólogos de la alquimia gracias al uso de un detective privado y se embarcó en una aventura por su propia cuenta? ¿Quisieras conocer los brutales detalles respecto a cómo vivía la gente y las barbaridades que tenía que soportar por el simple hecho de ser pobres? Todo esto y mucho más hoy, por lo que quédate. Antes de comenzar, quiero aclarar que el video de hoy cubre los capítulos desde el final del video anterior hasta el 120. Dicho lo cual, comencemos. Finalmente toca hablar de la tragedia de la dulce y bella Megous. Esta pobre joven había conocido a la Nevus gracias a que su tía Cristina, la mujer que la acompaña en la presente imagen, los había presentado. La estafa de la Nevus se viene dibujando desde hace bastante en la novela, ya que Glacis, el rubio que Klein salvó de una muerte por pulmonía con su adivinación, le pidió en una ocasión a Klein que adivinara para él si le convenía invertir en el negocio que la Nevus proponía. La estafa de aquel hombre consistió en lo siguiente: había encontrado un yacimiento de minerales muy importante y necesitaba financiación para un proyecto de excavación y extracción que prometía enormes retornos. La gente que decidió invertir en él no eran todos ricos. La gran mayoría se vieron afectados de manera catastrófica, Glacis siendo una de las excepciones. Entre otros, gracias a que en su caso particular, Klein le sugirió no invertir basado en el resultado de su adivinación. Su amigo del club, aún así, decidió invertir, aunque gracias a la advertencia de Klein, invirtió un tercio de lo que originalmente pensaba, perdiendo 50 libras, lo que equivalen a unos 9 meses de trabajo de Klein con el aumento tras convertirse en miembro oficial de los Nighthawks, lo cual era muy buen dinero. Si Glacis no hubiera recibido la advertencia de Klein, él hubiera perdido todo, incluyendo a su familia y su mujer. Los padres de la dulce Megous no sufrieron este destino, ya que el bastardo huyó antes de que pudiesen invertir todo lo que tenían. La Nevus engañó a asesores profesionales con documentos e incluso cercando todo el predio, por lo que no había nada que delatara una estafa. La gente que invirtió allí se asesoró con profesionales también. La gota que derramó el vaso para Klein fue como aquel sujeto no solo había estafado a la familia de Megous, sino que su crimen también había sido uno de abuso, de ya saben qué tipo de abuso. Klein lo interpretó como que el hombre había sacado provecho del cuerpo de la joven con falsas promesas. Si me entienden, nuestro protagonista realmente se encontraba enfadado y quería ayudar a esta joven dama que consideraba hermosa. Su tía Cristina, por su parte, si bien se hallaba arrepentida y obviamente tenía un sentimiento de culpa, hallaba consuelo en el hecho de que no solo su hermana y su yerno no habían invertido todo lo que tenían porque el tipo escapó antes, sino que como no eran creyentes del Señor de las Tormentas, una religión sumamente patriarcal y retrógrada, lo cual no es mi opinión, sino que es así en la novela, la joven no sería juzgada por haber quedado embarazada fuera del matrimonio. Ellos creían en el dios del vapor y la maquinaria. Para los curiosos, fue Glacis quien guió a Cristina al club de adivinación. A Klein, su encuentro no fue casualidad como se intuye en la adaptación animada. La razón por la cual la mujer llevó a su sobrina fue porque Klein le había dicho que necesitaba una pertenencia de la Nevus si quería encontrarlo. Efectivamente, se trataba del bebé
bebé, pero el bebé tenía que nacer para que Klein pudiera usarlo como método de adivinación. La mujer insistía en interrumpirlo, si saben a lo que me refiero, pero la dulce Megous se negó. El niño no tenía la culpa de lo que su padre había hecho. Hasta allí todo bien, pero Klein se alarmó cuando la chica dijo no solo que silbaba como en la adaptación, sino que el bebé le comunicaba su estado de ánimo y le cantaba canciones para dormir. El término preciso en inglés fue emplear música, por lo que tal vez esa entidad le hacía oír melodías con instrumentos y todo. Y sé que muchos se estarán preguntando ahora, ¿pero por qué Klein no usó su visión espiritual para ver que dentro de ella se encontraba la reencarnación de un dios maligno? Pues se debe a que justo cuando Klein activó su visión espiritual, la joven se dio la vuelta y salió fuera. El timing fue perfecto. Cristina, por su parte, le prometió que buscaría alguna pertenencia que la Nevus haya cargado consigo por una cantidad de tiempo considerable. La pobre joven realmente creía que aquel hombre regresaría después del nacimiento del niño con dinero que había guardado para formar una familia. Sobre el resto de detalles de su condición lo explicaré cuando llegue el momento en la novela, pero siempre se me revuelve el corazón cuando me acuerdo de la dulce Megous. Quiero aclarar que si bien Cristina era una mujer más pragmática y materialista, se preocupaba por su sobrina, y aunque sopesó opciones algo crueles como la de la interrupción, ella no arrastró a su sobrina ni se peleó con la misma como en la adaptación. No la trataba como un objeto ni le gritaba, y tiene sentido porque acabamos de establecer que ella se siente culpable por haberla presentado a la Nevus. Respecto a la suma que robó, se trataba de unas 10.000 libras, lo suficiente para considerarte un hombre rico, incluso en Backland, la capital. Dentro de las muchas cosas omitidas por la adaptación se encuentra una muy interesante que va a la par con la integración de nuevos miembros al Club del Tarot y los futuros intercambios y evolución de Audrey con Klein. Cuando Klein fue al mercado underground, en uno de los videos anteriores se topó con una persona cuyas compras resonaron con los ingredientes de la fórmula de la poción del espectador o spectator que Klein conocía. Klein necesitaba una pista para la próxima fórmula de secuencia 8 para intercambiar con Audrey por páginas del diario, ya que era el objetivo de esta y lo que seguramente pediría luego a cambio. Klein contrató los servicios de un detective privado para investigar la chimenea roja que había visto en una de sus adivinaciones, así como la identidad del hombre que había visto comprando esos ingredientes bajo la sospecha mencionada. El sujeto se llamaba Daxter Guderian. Trabajaba en un asilo mental en Ciudad Tingen. El capítulo dedicado a este evento es interesante porque nos muestra cómo Klein decidió lidiar con una persona que, tal y como él predijo, era un Beyonder del Sendero del Espectador y un miembro de los Psicólogos de la Alquimia, una organización secreta. Vemos de primera mano cómo es una conversación con alguien que puede leer tus intenciones y sutilezas en función de tu tono de voz y expresiones mínimas del rostro, entre otras manifestaciones biológicas. Daxter se había convertido en Beyonder gracias a que había tenido contacto con un paciente cuya locura determinó antinatural, así como también las particularidades psicológicas del mismo que delataban los rasgos de un Beyonder de este sendero. En un juego mental estratégico, Klein decide no mentir, pero reservar la profundidad de sus verdades para sí mismo. Convence a Daxter de que tiene buenas intenciones y de que colabore con él, ofreciéndole la seguridad que un Beyonder no registrado carece, porque todos los Beyonders de estas organizaciones secretas obviamente no están registrados ni regulados como corresponde. Podría entrar en los detalles y las razones por las cuales Klein logró convencerlo, pero no quiero detenerme demasiado aquí. El punto es que Klein pretende conseguir la fórmula de secuencia 8 del Sendero del Espectador o del Visionario de este sujeto y ver además qué otro tipo de informaciones puede conseguir, ya que está colaborando directamente con el capitán, aunque Klein haya tenido que romper un poco el protocolo que debería haber seguido informándole con antelación al capitán y no luego.
La razón detrás de la prisa de Klein se debía a que él se había dado cuenta del notorio cambio en la personalidad de Audrey. Estaba claro que se encontraba digiriendo la poción a pasos agigantados por la forma en la que ella elegía sus palabras cuando mencionaba que tenía 2 candidatos adicionales como miembros del tarot, pero conseguía no dar información que delatara sus identidades y en consecuencia la propia. La fórmula de secuencia 8 que necesitaba Audrey se llamaba telépata. En paralelo a estos hechos, el caso de Tracy continuó desarrollándose y la quintuplicación de muertes naturales en las últimas 2 semanas encendió las alarmas del capitán. Fue entonces que Klein, junto con el resto del equipo asignado, comenzó a visitar algunos de los lugares a investigar, tal y como lo vimos en el episodio 5 de la adaptación. Las descripciones de la novela son bastante brutales y coherentes. Cuando Klein fue a Lower Street en Iron Cross Street, donde vivía antes, sintió la ansiedad de tener que esconder su rostro mirando hacia abajo porque sus hermanos aún tenían conexiones con quienes eran antes sus vecinos y ahora se suponía que era un oficial de policía probatorio, rol el cual un Nighthawk podía adoptar legalmente según la situación lo requiriera. Cuando entró a la verdadera Lower Street, la parte de Lower Street más al final, donde la pobreza era máxima, reparó en las múltiples miradas cargadas de avaricia, disuadidas por la reluciente figura de un revólver que Leonard conscientemente expuso desde su cintura, levantando su remera. Los niños tenían brazos y piernas delgados como ramitas. El sitio al que entraron, aquel donde la señora que hacía cajas de fósforos había muerto, olía, y cito, a orina, humedad, hongos y sudor. Una cosa es ver una escena en la adaptación, pero el tipo de detalles entregados a través de la lectura transmiten otro tipo de golpe. Como curiosidad extra de esta escena tan triste, en ese pequeño espacio también le rentaban un colchón en el suelo a un hombre que trabajaba cuidando la entrada de un teatro. Al pobre hombre devastado le dijeron que iban a examinar el cuerpo y que él no quería estar ahí para eso. Corpse Collector Fry hizo lo suyo con sus instrumentos, ya se imaginarán. Al final, la muerte sí había sido por un infarto, pero cuando Klein tiró una moneda al aire para usar sus poderes de adivinación, determinó que habían causas supernaturales involucradas, y de esta manera tuvieron su pista más importante, profundizada gracias al ritual mágico acompañado por su método de adivinación en sueños, que le permitió ver que alguien había tocado a la mujer en el hombro, una dama de manos elegantes. Aquí un detalle que la adaptación no nos cuenta. Aquel hombre pretendía conservar el cuerpo en la habitación mientras ahorraba todo lo que podía durante unos días, tal vez 4, tal vez 5, para poder pagar el entierro de su fallecida esposa. Esto impactó a Klein porque claramente las implicaciones eran obvias. La descomposición de un ser querido, el olor, el trauma. El sujeto dijo que la dejaría sobre la mesa y la regresaría a la cama para poder comer en la mesa y luego la regresaría a la mesa. Recuerden que tenían hijos pequeños. Lo más terrible es que por la forma en la que hablaba el hombre parecía que era algo normalizado entre la pobreza más austera. Hacía más de 1000 años atrás, en la cuarta época, que una ley había sido aprobada por las 7 iglesias ortodoxas y casas imperiales de cada país para ofrecer tierra suficiente para entierros y para que las iglesias gestionaran el entierro, exhumación y cremación gratuitamente. Gratuito era entre comillas porque tenían que pagar una cuota sumamente pequeña que cubría parte del proceso, pero era muy pequeña. Lo irónico es que la gente más absolutamente pobre no podía pagarlo aún así. No eran todas buenas intenciones. La razón principal detrás de estas leyes era para impedir el incremento del número de espíritus errantes y zombies, ese tipo de cosas que ya se imaginan. Fue Corpse Collector Fry quien había dejado dinero sobre la mesa para el entierro. No se lo entregó directamente al hombre. Tiene sentido su respeto a la muerte, dado el sendero al que pertenece.
La situación en Ciudad Tingen era una bastante complicada. Los últimos meses habían representado una recesión económica. Durante la investigación, Klein pudo ver las filas de cientos de personas frente a las casas de trabajo, o por su traducción más precisa, asilos de pobres, para trabajar. La modalidad de trabajo era una de 5 días con residencia durante por ley, pero luego te echaban en este tipo de barracas porque realmente eso es lo que eran. Aceptaban a aquellos que pasaran los controles del lugar por orden de llegada y rechazaban a unos cuantos, sin mencionar que la mayoría al final de la cola se quedaba sin trabajar. Esto daba lugar a un ciclo vicioso en el que muchos, al no conseguir trabajo ese día, soportaban el hambre hasta el próximo día, yendo a hacer fila a los distintos lugares para intentar conseguir trabajo, y quienes no tenían suerte terminaban muriéndose de hambre de manera literal. Era un ciclo vicioso, porque mientras más días pasaras sin comer, menor sería tu capacidad para trabajar, resultando en mayor probabilidad de rechazo en las frívolas y rápidas examinaciones en las fábricas, y por tanto más hambre. Y estas fábricas de trabajo manual no eran campos de rosas. En palabras de la novela, los galpones donde dormían olían a sudor y a pie de atleta, y el propio Fry dice que los trabajos que hacían, como martillar piedras, eran trabajos que hacían convictos carcelarios, trabajos forzados. De verdad que leer algo que está tan cimentado en la realidad es deprimente, pero consolida un world building muy potente. Una de las conclusiones de este capítulo nos la arrojan de manera irónica a través de un comentario en apariencia poco importante. Tal vez para algunos, la gente pobre y los criminales son lo mismo. Poderosas palabras. El siguiente paso en su investigación refería al sujeto que se inmoló en las barracas. La posibilidad de que un Beyonder instigador como Tracy, a quien buscaban desde hace un tiempo, estuviera involucrado eran lógicas, por el comportamiento del sujeto a quien parecía que sus deseos y rencores habían sido manipulados. Pero como no sabían que había avanzado de secuencia, obteniendo el poder que explicaba la necesidad de haber tocado el hombro de aquella mujer, ni que había literalmente cambiado de sexo, no eran capaces de establecer la conexión entre estas dos pistas. Pero el video ya se está haciendo muy largo. Así culmina el capítulo 120 de la novela, por lo que es un buen punto para dejarlo por aquí. Como siempre, esta descorazonadora tarea es amortiguada por el apoyo de los miembros, quienes tienen acceso anticipado a estos videos y a contenido exclusivo, si no es que pronto. Por lo que verán la lista de reproducción donde estarán los videos solo para miembros en el comentario fijado. Sin más que añadir, muchas gracias y nos vemos en la próxima.